Bueno, aquí estamos en vivo, listos para lanzar nuestra primera grabación, podcast El Surgimiento. Pues para comenzar quisiéramos hablar un poquito acerca de nosotros, quiénes somos, nuestros nombres y un poquito acerca de nosotros para que la audiencia, ¿verdad?, pues conozca. Steven, ¿quieres comenzar y hacer una breve introducción de quién eres y un poquito acerca de tu trayectoria como misionero? Bueno, me llamo Esteban Olmes. Nací acá en los Estados Unidos, pero me crecí en Paraguay. Viví ahí hasta los 20 años y después de volver a los Estados Unidos a estudiar, más unos 4 años y un poco más, volví a Paraguay como misionero ya con mi esposa y hijos y fuimos misioneros ahí en Paraguay entre gente indígena. Ahí aprendí, bueno, ya cuando me crecí hablaba guaraní, entonces hablábamos con la gente indígena y enseñábamos en guaraní. Ahí Dios bendeció mucho el trabajo y en el año 2004 volvimos otra vez. Bueno, pues mi nombre es Denis Santiago. Por la gracia de Dios, pues soy pastor aquí en la iglesia New Horizon Church, cubriendo el ministerio hispano y el ministerio de los jóvenes. Así que crecí en el evangelio por un tiempo y he conocido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y ya llevamos aquí pues pastoreando por casi unos 6 años. Y estamos aquí más que contentos y agradecidos, ¿verdad?, de esta experiencia que Dios nos ha permitido de poder tener. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? Porque queremos compartir este podcast con la audiencia. A volver hasta Génesis para mirar al origen y el propósito de Dios de haber creado al ser humano, de ahí correr hasta el Nuevo Testamento para analizar, para ver o mostrar el propósito de Dios para el ser humano. El propósito principal de este podcast es poder servirle de ánimo, servirle de exhortación. Quizás usted ya conoce de la palabra de Dios y esto le va a servir como para enriquecimiento en su vida. Y quizás usted no conoce de la palabra de Dios y está buscando esperanza, quiere saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, cómo se va a ver el futuro, cómo el presente es importante conocerlo a base del lente de la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Pues nuestro interés es poder compartir por medio de la palabra de Dios la esperanza del reino de Dios y qué importancia tienes tú en este reinado. Y sabemos ya de adelante que lo que vamos a decir va a chocar con algunas cosas que estás pensando, doctrinas que tienes, que apoyas. Y sabemos que va a ser difícil porque cada uno de nosotros también hemos recorrido ese camino de cambiar pensamientos, pero ojalá que después en este esfuerzo que vamos todos a llegar a entender el propósito de Dios más correcto, o correcto decimos, entonces podríamos caminar con el aliento, con la fuerza, cumpliendo todo el propósito que nos creó. Amén. Entonces en el libro de Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 28, vamos a considerar esos versículos para la plática de este día. Entonces dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó.
hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Muy bien. Una parte que a mí que sobresale de estos versículos es: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Es lenguaje un poco difícil de creer. Oímos eso, pero para creer que realmente fui creado por Dios para ser como Él. ¿Es cierto eso? Es correcto. Qué interesante, ¿verdad? La palabra como nos enseña que la intención de Dios cuando pensó en nosotros fue ser creado a su imagen y semejanza. Wow. Sí. A veces, quedándose ahí pensando, meditando en ese, rompe la cabeza, explota la cabeza, el cerebro, porque el significado es demasiado enorme. Ser creado como Dios mismo. ¿Y por qué será? Es maravilloso y creo que vamos a profundizar más en eso. Pero cuando pensamos en ser creado a la imagen y semejanza de Dios, podemos ver tantas diferentes facetas de lo que es, ¿verdad?, Dios como tal, ¿verdad? Un ser supremo, un ser maravilloso, creador, creativo, conocedor, ¿verdad? Que conoce todas las cosas, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y conocer el carácter, conocer las características de Dios y pensar, wow, Dios me creó a imagen de Él, conforme a Él. O sea que todas esas características, todas esas cualidades, ¿verdad?, que hablan acerca de quién es Él. Cada uno de nosotros como hijos de Él y creación suya, poseemos, ¿verdad?, de esas características. Eso es lo que quería escuchar, porque eso es lo que, imaginar que todo lo que dijiste de Dios es cierto también de nosotros. Wow. Aunque en nuestra condición ahora puede que están muy limitadas ciertos aspectos de eso. No conocemos todo. Sí, porque en nuestra humanidad, ¿verdad?, todavía estamos como que aprendiendo a recibir la verdad. Estamos todavía en nuestra humanidad aprendiendo a ser transformados y renovados desde nuestra mente, ¿verdad?, nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Pero en nuestro diario vivir, las decisiones que tomamos, cómo caminamos, cómo vivimos, todo reflejando la imagen y el carácter de Dios. Wow. Estoy leyendo entre las líneas, sí, y entendiendo que viene la fe, está metido ahí la fe para apropiar todo lo que podemos tener, pero todavía nos hace falta. Pero también después vamos a continuar profundizando y ampliando ese tema de quiénes somos realmente. Y quería progresar un poco a, por ejemplo, el versículo 28 que dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Esta parte: llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Me parece que Dios creó el mundo completo, esta planeta, la tierra, no totalmente desarrollado, completo, pero hay mucho lugar para el trabajo, el labor del ser humano. Dios nos hizo como Él, dándonos inteligencia, curiosidad,
y muchos aspectos de imaginación, Sí. exacto, para poder, como dice, gobernar. Ese es el tema que vamos a profundizar mucho más. Y puede que esa palabra parece extraño porque a mucha gente apartan gobierno, político y la vida cristiana. Pero creo que vamos a poder ver claramente que de la Biblia, comenzando del comienzo hasta el último, que Dios tenía como propósito para nosotros gobernar. En lo absoluto. Y esa palabra es una palabra correcta. Otra palabra que podríamos entender, subyugar, ¿verdad? Exacto. Subyugar es otra palabra que se utiliza también en otras traducciones. Pero es el mismo concepto que prácticamente es, hay un reinado. Y nosotros como parte de ese reinado somos delegados una autoridad. Y como parte de ese reinado y esa autoridad que nos es dada, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios reina. Dios es por encima de, ¿verdad? Entonces es normal, es la naturaleza de Dios. Y al Dios crearnos a su imagen y semejanza, tenemos que entender, ¿verdad?, que esa es parte de la expresión de Dios para el ser humano. Entender ese concepto de que somos llamados a subyugar, a reinar, a gobernar, a ejercer el mandato que Dios ha establecido sobre la faz de la tierra. ¿Y quién más para poder hacer tal cosa que sus hijos? ¿Verdad? Pero hubo algo que interrumpió esa imagen perfecta, esa condición perfecta. Y en el próximo capítulo vamos a entrar en eso y vamos a hablar qué significado tuvo esa experiencia, la cosa que rompió la creación original. Y entonces, pero lo más importante es que el propósito de Dios para el ser humano no cambió. No cambió, ¿verdad? Correcto. Sí, continuó desde ese mismo momento. O sea que cuando ocurre lo que vamos a estar hablando para el próximo capítulo, el plan de Dios no cambió. No fue como que, ok, fallé en esto, pues entonces, pues, déjame inventarme otra cosa. Sino que Dios en su infinita misericordia, en su plan perfecto, diseñado, predispuso para que el hombre pudiera caminar, el hombre y la mujer, su creación, pudiera caminar en el plan inicial que Él preparó desde un principio. Está muy interesante este tema. Cuando hablamos acerca de estos términos como gobernar, subyugar, como ser creado a la imagen de Dios, suena como que es como que algo que hay que trabajarlo en la mente, ¿verdad? En el corazón, prepararse para eso, porque muchas veces pues nos consideramos menos, muchas veces nos consideramos como que no somos aptos, no somos capaces, como que no tenemos ese potencial sobrenatural que Dios ha dispuesto y hecho disponible para cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, pero es maravilloso, ¿verdad?, que tenemos estas conversaciones que nos retan, que nos llaman a pensar, ¿verdad?, más alto, nos llaman a pensar, nos llaman a vivir, nos llaman a tener una expectativa y un lente de vida distinto a lo que la cultura y el tiempo en que estamos viviendo muchas veces se habla. ¿Entiendes? Sí. Qué maravilloso que cuando volvemos a la Biblia resurge la esperanza, resurge verdaderamente el pensamiento de Dios acerca de lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir. Qué interesante, ¿verdad? Sí, es muy interesante.
Y en el próximo capítulo vamos a entrar más profundo en esos temas. Pero sin antes terminar, quería poder hacer una pregunta, ¿verdad? Ujú. Hacernos una pregunta. Hablamos acerca de gobernar sobre la tierra. Y mi pregunta es, ¿qué significado y qué relevancia tiene esto, ¿verdad? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del libro de Génesis, ¿verdad? De inicio. Y quisiera, ¿verdad?, que nosotros pensáramos, wow, ¿qué relevancia tiene esto para nosotros hoy? Estamos en el 2026. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué significa esta escritura, este mandamiento del Antiguo Testamento en la vivencia de hoy, viviendo en el Nuevo Testamento, viviendo en el 2026? ¿Y por qué será, verdad, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza? Son preguntas para pensar un poco en esas, y también queremos que todos que escuchen esto también van y ponen comentario. Sí. Debajo ahí, que todo el mundo sabe cómo es YouTube, cómo funciona, y queremos Conversar, interactuar. Exactamente, se me faltó las palabras. Pero está bien, porque miren, así como nosotros estamos conversando aquí, nosotros también queremos conversar con usted. Sí. Si a usted le interesa este tema, si usted tiene un conocimiento ya acerca de este tema y tiene unas preguntas para nosotros, unos comentarios para nosotros acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad? Queremos poder contestar, queremos poder interactuar con usted. Así que le invitamos a que le dé like y subscribe al canal de YouTube. Envíenos las preguntas, envíenos sus comentarios. Queremos saber cuál es su opinión acerca de este tema. ¿Qué le produce esperanza a usted en los tiempos que estamos viviendo? Y queremos orar juntamente con usted y crecer, enriquecer nuestras vidas. En la profundización de la palabra de Dios y en conversación. Así que gracias por su tiempo. Mi nombre es Denis Santiago. Esteban Olmes. Y estamos aquí para servirles en el surgimiento.